Muy buenos días a todos y feliz miércoles 10 de julio de 2019 en este nuevo episodio de Actualidad. Hoy vamos a hablar sobre una sentencia del Tribunal Constitucional, en concreto es una sentencia de la semana pasada, del 3 de julio, que ha salido en bastantes medios, todo y que no ha tenido una repercusión tampoco muy grande, y es una sentencia en la que se habla de la jubilación a aquellas personas que tengan un contrato parcial durante su vida laboral. Y lo que hace, como veremos ahora, es cargarse ese coeficiente de parcialidad. Si os gustan este tipo de vídeos de actualidad, como siempre os pido que le deis al me gusta, que compartáis el vídeo y que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho para recibir todas las notificaciones de los vídeos que vamos publicando a diario. Bien, y dicho esto, como os comentaba, si queréis acceder a la sentencia del Tribunal Constitucional, lo podéis buscar en el Google mismo y lo tendréis en los detalles de este vídeo. La sentencia del Constitucional es la número 88 del 2019 y habla sobre el coeficiente de parcialidad. ¿Qué es esto del coeficiente de parcialidad? Bien, este coeficiente de parcialidad era una medida que se usaba para calcular la jubilación de aquellas personas que habían trabajado a tiempo parcial. ¿Qué es lo que se hacía? Pues bien, lo que se hacía era lo siguiente: si habías trabajado a tiempo parcial durante tu vida laboral, lo que se hacía era que para cumplir los requisitos de cotización de jubilación se utilizaba una fórmula específica que era la siguiente: los días que se habían trabajado a tiempo parcial se multiplicaban por 1,5 sin que pudiera llegarse a superar el día a jornada completa, ¿vale? Así que se podía llegar a esos días. Entonces, a partir de ese cálculo, también luego se aplicaba sobre la base reguladora este coeficiente de parcialidad. Es decir, que los trabajadores a tiempo parcial tenían un doble perjuicio. Primero, que al trabajar a tiempo parcial, la base de cotización que se usa para el cálculo de la base reguladora de una jubilación ya era más pequeña. Evidentemente, un trabajador que trabaja media jornada, a lo mejor, comparado con uno de trabaje a jornada completa, pues cobrará 500 euros con respecto a los 1.000 porque trabaja el 50%. Pues bien, en estos casos ya tiene ese 50% de parcialidad. ¿Qué es lo que supone aquí? Que además de haber trabajado y cotizado menos tiempo, se le aplicaba este coeficiente de parcialidad que lo que hacía es que la base reguladora le quedara más pequeña aún y que no cobrara pues, lo que le correspondería. ¿Qué es lo que determina el Tribunal Constitucional? Bien, venimos ya de una serie de modificaciones que se han ido haciendo desde la Ley General de la Seguridad Social de 1994. Ha habido una serie de modificaciones en 2011, en 2013, la aprobación del texto refundido de la nueva Ley General de la Seguridad Social de 2015, y en ese sentido ha ido variando pues, tanto la jurisprudencia como la regulación del acceso a la jubilación de las personas que hayan trabajado a tiempo parcial. Ya una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que podría existir una discriminación indirecta para los trabajadores de tiempo parcial. ¿Y por qué? Pues argumenta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y así también lo estima el Tribunal Constitucional, que puede existir una discriminación indirecta porque el 75%, en este caso el 76% de trabajadores a tiempo parcial son mujeres, y que por lo tanto este tipo de regulación se aplica mayoritariamente a mujeres y habría una discriminación no directa hacia las mujeres, sino indirecta, porque las condiciones del tiempo parcial son esencialmente para mujeres. En base a eso, ese es el primer argumento que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional para declarar la nulidad de este coeficiente de parcialidad para la jubilación. El segundo argumento es el siguiente. El Tribunal Constitucional lo que dice es que pues tenemos un derecho fundamental a la seguridad social y a recibir una serie de prestaciones, pues la jubilación, la incapacidad permanente, el paro, etc. Y el Tribunal Constitucional con atino dice que pues el gobierno y las Cortes pueden legislar en este sentido en relación
con la seguridad social y que pueden hacer que haya una serie de límites que sean razonables y que no generen discriminación entre las personas. En este sentido, pues resulta lógico que una persona que haya trabajado a tiempo parcial cobre menos que una persona que haya trabajado a tiempo completo. Ello va a derivar esencialmente de que ha contribuido menos a la seguridad social y que, con consecuencia, pues va a recibir una pensión menor cuando se jubile. Ello no obstante, lo que dice el Tribunal Constitucional es que la regulación que existía anteriormente, antes de esta sentencia, lo que hacía era aplicar 2 veces un perjuicio. Es decir, los trabajadores que trabajan a tiempo parcial, que ya son perjudicados por el hecho de trabajar a tiempo parcial, lo que no se puede hacer es que se aplique otro coeficiente de parcialidad, que lo que resulta a la práctica es que les quede una pensión más baja. Os voy a explicar cómo funciona esto, pues literalmente con la fundamentación jurídica de la sentencia, y así lo entenderemos más. Dice el Tribunal Constitucional literalmente: lo que no resulta justificado es que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial en cuanto a la reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un coeficiente de parcialidad que reduce el número efectivo de días cotizados. Diferenciación que no solo conduce a un resultado perjudicial del disfrute a la protección de la seguridad social para los trabajadores contratados a tiempo parcial, sino que afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras, como revelan los datos estadísticos. Es decir, que aquí lo que dice es que está claro que un trabajador a tiempo parcial tiene que cobrar menos pensión de jubilación que un trabajador a tiempo completo, porque ha contribuido menos al sistema de seguridad social. Lo que dice es, lo que no es admisible, y entonces es contrario al derecho de igualdad, al artículo 14 de la Constitución española, es que a los trabajadores a tiempo parcial se les imponga una reducción adicional con este coeficiente de parcialidad, que además se da el caso de que ya es un perjuicio, independientemente de que fueran mujeres o no, y eso ya es un perjuicio. Pero es que además resulta que las trabajadoras a tiempo parcial son el 76% del total de los contratos a tiempo parcial. Y por lo tanto, existe una discriminación indirecta para esas mujeres. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha habido ahora? Pues del artículo 5.2 del Real Decreto Ley 11/2013, que modificó una disposición adicional séptima de la Ley General de la Seguridad Social, se quita esta palabra de y jubilación. Dice, literalmente, este artículo decía: a los efectos de determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, el número de días cotizados que resulten de lo establecido en el segundo párrafo de la letra A de la regla segunda se incrementará con la aplicación del coeficiente del 1,5 sin que el número de días resultante pueda ser superior al periodo de tiempo de alta parcial. Os decía literalmente este párrafo del texto porque, y lo veréis sobreimpresionado en pantalla, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es declarar nulo esta parte de jubilación. Por lo tanto, el coeficiente de parcialidad se aplica igualmente a pensiones de incapacidad permanente. Es decir, que las pensiones de jubilación, en aquellos casos de trabajadores a tiempo parcial, no se va a aplicar el coeficiente de parcialidad. Por último, en el fundamento jurídico 12 de la sentencia se habla de la efectividad, porque aquí hay un problema. ¿Qué pasa con todas aquellas pensiones de jubilación que ya son firmes, que hay una resolución por parte de la Seguridad Social o que ha habido una sentencia judicial que ha declarado esa jubilación? Pues bien, aquí el Constitucional nos dice que solo tendrá efectos a futuro, en aquellos procesos que pudieran estar pendientes o en aquellas jubilaciones que estuvieran en trámite. Pero de las pasadas no se pueden modificar. Además, también aquí queda abierta una puerta, es decir, ¿qué pasa con las pensiones de incapacidad permanente? El Tribunal Constitucional nos dice que modifica simplemente y declara nulo esta parte de jubilación, porque esta cuestión de constitucionalidad que se planteó era por un proceso que venía derivado de jubilación. En concreto, era un profesor universitario que había trabajado
pues, toda su vida a tiempo parcial y que la comparación entre un trabajador, entre un profesor a tiempo completo, le resultaba gravosa. Como era un caso de jubilación, el Tribunal Constitucional dice, bueno, como es un tema de jubilación y no se planteaba en la incapacidad permanente, yo solo me pronuncio en la jubilación. En mi humilde opinión, creo que si se plantea también en relación a la incapacidad permanente, la misma consecuencia debería llegar al Tribunal Constitucional. Esperemos que llegue algún caso al Tribunal Constitucional para que se determine también que no se aplique el coeficiente de parcialidad en personas que estén solicitando o que solicitan un grado de incapacidad permanente y que les pudiera resultar gravoso. En síntesis y en conclusión, hemos de tener en cuenta que salió ya, en este caso, el Ministerio de Trabajo diciendo que van a hacer los cambios en el sistema informático necesarios de la Seguridad Social para calcular estas pensiones que están en trámite, que se debe tener muy en cuenta el tema del coeficiente de parcialidad en las pensiones futuras, que no se puede cambiar en las pasadas y que debe tener en cuenta y de forma muy clara que es una medida que va a favorecer, una sentencia que será favorable para todos aquellos trabajadores a tiempo parcial, sobre todo que hayan trabajado con un coeficiente de parcialidad inferior a 2/3 partes. Aquellos trabajadores que hayan trabajado con un coeficiente de parcialidad inferior a 66%, van a resultar beneficiados, porque aquellos que tuvieran un coeficiente de parcialidad superior al 67%, con esta aplicación del 1,5 días por día de trabajo efectivo, pues no resultaban perjudicados. Así que espero que sea entendible este tema. Yo sé que es muy jurídico, ¿no? Es un poco de técnica jurídica y que puede resultar a veces un poco complejo de entender. Pero la síntesis es que es una medida que favorece a aquellos trabajadores que tengan un contrato a tiempo parcial, porque no se van a ver agravados por el hecho de aplicación de este coeficiente de parcialidad, y sobre todo para ese colectivo de mujeres que veían que su pensión de jubilación podía quedar reducida.